En la clase anterior entendimos cuál es el workflow para trabajar con el UI Toolkit, y antes de continuar quiero que preparemos algunos archivos para que ustedes puedan ir haciendo pruebas a medida que avanzamos en el curso. Vamos a recapitular. Necesitamos un asset de Panel Settings, lo vamos a crear desde la pestaña Proyecto. En el menú de Create, en la sección de UI Toolkit, seleccionamos Panel Setting Asset. Luego necesitamos el archivo UXML que se crea en la misma sección. En el Create UI Toolkit vamos a seleccionar UI Document. Continuamos con el archivo de estilo. Nuestra hoja de estilo la vamos a crear en la misma sección. Vamos a seleccionar Style Sheet. Y finalmente necesitamos el archivo de código. Este simplemente es un archivo de C#. Teniendo ya estos 4 assets, ahora lo que necesitamos es mostrarlo en pantalla, y para eso necesitamos un objeto en la escena, de preferencia un objeto vacío. Vamos a crearlo. Este objeto vacío deberá tener el componente UI Document que nos pide el asset de Panel Settings y el documento UXML que va a renderizar. Finalmente agregamos nuestro código y ya con esto estaríamos listos para empezar a hacer las pruebas. Ahora sí vamos a empezar con el tema de la clase, que es el UI Builder. Es una herramienta visual que nos ayuda a diseñar, a maquetar nuestra interfase, y tenemos dos formas para acceder a él. Podemos ubicar nuestro archivo UXML desde la pestaña de proyecto y hacer doble clic, o podemos ubicarnos en la sección de Window, UI Toolkit, UI Builder. Veamos cómo está conformada esta herramienta. Está dividida en 6 secciones, cada una de ellas se encarga de un aspecto en específico. Vamos a empezar por la sección de hojas de estilo, que está en la parte superior. Aquí nosotros podemos crear una nueva hoja de estilo, un archivo USS, o agregar alguno existente. Nos va a mostrar este listado de selectores o de clases, que es la que contiene este documento, y tenemos una casilla que nos va a permitir agregar clases rápidamente. Tenemos la sección de jerarquía. Esta sección de jerarquía nos muestra la estructura del archivo UXML, todos los elementos. Aquí podemos renombrarlos, podemos moverlos de lugar. Aquí les va a mostrar el llamado árbol visual. Esto es importante porque es el término que se utiliza para armar este tipo de interfaces. En esta sección de opciones también tenemos la posibilidad de agregar una especie de etiquetas que nos van a ayudar a identificar los elementos. Por ejemplo, podemos anexarle el tipo para tener ubicado rápidamente de qué se trata, o también las clases que están anexadas a ese elemento. Seguimos con la sección de librería. Inicialmente hay 2 secciones principales, esta que se llama estándar y proyecto. En la estándar vamos a encontrar ese catálogo de elementos que podemos ir arrastrando o anexando a nuestro documento UXML, y está dividido en 2 secciones. La primera se llama containers. Estos son elementos que están destinados pues efectivamente a contener otros controles. Nos van a servir mucho para poder posicionar, para maquetar. Vamos a hacer algunos ejemplos más adelante. Y luego tenemos los controles, que en general son los que nosotros vamos a interactuar, o el usuario va a interactuar, ¿no? Como los botones, sliders, etc. Tenemos también una sección que se llama proyecto, y aquí lo que podemos buscar o agregar es otros documentos UXML. ¿Para qué nos sirve esto? Sirve, por ejemplo, cuando quieras hacer una interfase que tenga alguna sección que quieras reusar en otra interfase. Entonces puedes anexarla como un documento UXML independiente y poder reusarla entre todas las interfaces. Otro aspecto importante, recuerden que en la clase anterior comentamos que habían 2 tipos de interfase. Tenemos la de runtime, tenemos la de editor. Si nosotros queremos ver qué elementos podemos crear para el editor, tenemos que activarlo desde esta sección de acá, Editor Extension Authoring. Nos va a mostrar elementos adicionales que solamente se pueden utilizar en el editor de Unity. Entonces fíjense que tenemos muchos otros elementos que utilizar. Seguimos con el viewport. El viewport será nuestro lienzo y nosotros vamos a ir viendo cómo se está construyendo esta interfase. Tiene este botón que se llama File, muy importante porque es el que nos permite abrir, crear un nuevo documento desde cero, pero sobre todo guardar los cambios, y es algo que va a pedir constantemente, así que deben estar atentos que desde allí es donde se guardan los cambios que realicemos. Tenemos algunas herramientas para su visualización en cuanto al porcentaje para que se adapte a la ventana.
Esta sección de acá sirve más que todo cuando se desarrollan interfaces para el editor, para que puedas probar cómo se ve con el tema claro o con el tema oscuro de Unity. Y luego tenemos un botón de preview. El botón de preview es importante, digamos que es como el modo de juego en Unity y es el que nos va a permitir visualizar cómo se ven las interacciones, esos estilos que hemos aplicado quizás a un botón y queremos ver cómo funciona. Debemos activar el modo preview. Por ejemplo, fíjense que este botón, si yo coloco el cursor, no se ve la interacción, pero si coloco el preview puedo ver cómo es la interacción con los estilos que le he agregado. La siguiente sección está un poco oculta por defecto, pero es muy importante, es esta sección de acá abajo. Vamos a expandirla y es en donde se nos muestra la estructura del archivo UXML y del archivo USS. Se va a ir armando de forma automática. A medida que ustedes vayan agregando elementos, aquí se van a ir mostrando todos los cambios. Y una vez de que entiendas cómo es esta estructura, si quieres hacer un cambio muy específico, puedes hacer clic en este botón y editar el archivo directamente en el editor de código que tengas configurado. Por último tenemos el inspector. Este inspector es diferente al del editor de Unity. Esto solamente se encarga a temas de interfase, pero funciona con la misma lógica, ¿no? Seleccionamos nuestro elemento y nos va a mostrar una serie de propiedades. Al inicio pueden parecer muchas, pero vamos a dividir las tres principales categorías para entender de qué se trata cada una. Las voy a contraer. Tenemos la primera sección que se llama Visual Element, que en realidad va a cambiar dependiendo del tipo de control o del tipo de elemento que nosotros hayamos seleccionado. Que lo que va a tener los datos básicos de ese elemento. Por ejemplo, un campo muy importante es el de name, que es el que vamos a utilizar para referenciarlo en el código. Y dependiendo del control tendrá algunas opciones adicionales. Entonces digamos que es los parámetros principales de cada elemento. Luego tenemos la sección de hoja de estilo. Aquí nosotros podemos anexar una clase a ese elemento. Entonces fíjense que debemos agregar una clase, digamos relacionarla a un elemento, y luego para cambiar el estilo visual de ese elemento pues debemos hacerlo desde nuestra hoja de estilo, que también debe tener un selector con el mismo nombre. Entonces aquí nosotros podemos gestionar eso, anexarle clases a un elemento. Se van listando acá abajo, ustedes van a poder ir viendo todas las clases que tiene relacionadas, pueden eliminarlas, etcétera. Y es más que todo para controlar el tema de las hojas de estilo. Pero tenemos también una sección llamada estilos en línea, y esto lo voy a profundizar en una clase más adelante, pero hay una diferencia muy importante entre estas dos secciones. Todos los estilos que nosotros podamos manejar desde una hoja de estilos van a ser muchísimo más fácil de modificar en un futuro. De hecho, es lo recomendado para que ustedes puedan diseñar su interfase, pero también se pueden agregar elementos en línea. Y aquí es donde nos va a listar pues todas las propiedades que nosotros podemos modificar y todo el aspecto gráfico que podemos modificar de este elemento. Tenemos pues su posición, su alineación, su tamaño. Vamos a ir viendo eso más adelante. Solo tengan en cuenta que todo lo que modifiquen en línea va a ser muchísimo más difícil de personalizar en un futuro, porque el estilo se incrusta en el elemento UXML en que se está armando. Bien, ahora quiero mostrarles algunos de los controles que están disponibles en la librería. Agregarlos es muy sencillo, simplemente hay que seleccionar y arrastrar a nuestra jerarquía. Y tenemos elementos como el toggle, tenemos campos de texto editables, botones en radio, tenemos un slider que funciona con float y un slider que funciona con enteros. Tenemos también un slider que funciona con un mínimo y un máximo. Tenemos una barra de progreso que nos va a ser bastante útil, y también tenemos menús desplegables, ¿no? Recuerden que para ver las interacciones hay que activar el preview y ahí podemos ver cómo se interactúa con cada uno de estos elementos. Entonces estos son algunos ejemplos de los controles que podemos agregar a nuestra interfaz. Otro dato importante es que si quieren ver los cambios directamente ya en el juego, debemos entrar en modo de juego para que se pueda renderizar esta interfaz. No es como el Unity UI, que podíamos verlo en nuestra escena. En este caso hay que entrar en modo de juego para poder verlo,
y todos los cambios que hagamos en el UI Builder se van a ver reflejados de inmediato. No hay que detener el modo de juego porque recuerden que estos son assets independientes que están en nuestro proyecto. Bien, estos son los conceptos básicos del UI Builder. Vamos a profundizar en cada clase, en cada uno de estos ítems, pero quería que tuviesen una introducción de cómo utilizarlo. En la siguiente clase vamos a empezar a hablar sobre el posicionamiento y para eso vamos a utilizar Flexbox.